¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Espero que en donde quiera que estén se encuentren bien en compañía de su familia. Pues vamos a tener este espacio devocional. Recuerden ustedes que estamos viviendo tiempos difíciles, pero encontramos en la palabra de nuestro Dios ese bálsamo para nuestras almas, esa fortaleza que necesitamos. Y precisamente hoy vamos a hablar, a meditar acerca del Salmo número 107. Déjeme le digo que este salmo está lleno de información sobre las muchas formas en que Dios demuestra su fidelidad, y eso es lo que quiero que pensemos en este momento. Bueno, como Dios es fiel a nosotros, incluso cuando nosotros no somos fieles a nuestro Dios. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué les parece si para iniciar oramos a nuestro Dios? Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor porque nos permites iniciar este devocional. Gracias Señor porque nos permites acercarnos a tu bendita palabra. Queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos lleve a toda verdad, Señor, que podamos entender tu palabra bendita. Ilumínanos, Señor, para poderla entender, pero también, Señor, ayúdanos para poderla poner en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, les voy a invitar a que busquemos entonces en nuestra Biblia el Salmo número 107, y me voy a permitirle dar lectura a los versículos del 1 al 3, y de ahí me voy a saltar al versículo número 43. La palabra de Dios dice: alabad a el Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Versículo número 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Bueno, en el versículo número 2 dice: díganlo los redimidos del Señor. Y esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta: ¿quiénes son los redimidos? ¿Quiénes son los redimidos? Bueno, el autor sagrado, el salmista, nos dice en este salmo y nos habla de 4 grupos de personas que son estos redimidos. Bueno, vamos a ver. El primer grupo son los que se han extraviado. Fíjense cómo lo dice el salmista en los versículos 4 y 5. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Así que nosotros encontramos este primer grupo que podríamos decirle que son los que se han extraviado. Bueno, déjeme le digo que es gente que va a la deriva por la vida, que no ha encontrado sentido ni razón de ser a la existencia, y precisamente van buscando precisamente algo que le dé sentido a su vida. Bueno, están buscando algo para llenar el vacío que hay precisamente en su alma. Bueno, podría ser un vacío emocional y una búsqueda emocional. Están buscando paz mental. Yo no sé si usted conoce personas o alguna vez usted ha estado así, que van buscando esa paz emocional y a veces andan buscando por allá en lo esotérico y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, tal vez en lo relacional están anhelando compañía y están en esa búsqueda, ¿verdad? Y no estoy diciendo con esto que sea malo, pero lo que estoy diciendo es que siempre están buscando que llene ese espacio
relacional en su vida a alguien y están buscando y están en esa búsqueda, pero cuando lo encuentran, según ellos, se dan cuenta que no llena, al menos de manera total o de un tiempo muy prolongado, esa compañía, ese vacío que ellos sienten. O tal vez podría ser en lo vocacional, están siempre buscando un mejor trabajo y nada les satisface, nada llena ese espacio, ¿verdad? O podría ser también en lo espiritual, sintiendo que Dios está tan lejos de ellos, ¿no? Se sienten frustrados y se sienten vacíos. Bueno, hacen todo tipo de cosas para llenar ese vacío. Por ejemplo, van de compras, van al cine, se reúnen con amigos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que podrían satisfacer de una manera temporal ese vacío, pero después se sienten igual o peor. Bueno, hay un segundo grupo. El salmista dice que podrían ser el grupo de aquellos que se rebelaron y rechazaron la autoridad de Dios. Fíjese lo que dice el salmista en los versículos 10 y 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de el Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Bueno, este grupo precisamente se rebelaron y rechazaron de parte de Dios su autoridad. Bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios nos invita a que nos sujetemos a sus preceptos y sus mandamientos, ¿verdad? Porque esto va a traer bendición a nuestra vida. En el Antiguo Testamento conocemos allá en Éxodo capítulo número 20 lo que es conocido como los 10 mandamientos, el decálogo. Ya el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, bueno, lo simplificó y dijo que toda la ley y los profetas se encerraban en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, muchas de las veces lo entendemos, pero simplemente no queremos hacerlo. No queremos entregar nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Y simple y sencillamente viven como aquella canción conocida de Frank Sinatra, en donde decía: lo hice a mi manera. Bueno, ese es el segundo grupo, ¿no? Hay un tercer grupo de aquellos que están perdidos en el pecado, que se han alejado tanto de la verdad que han perdido el apetito por lo saludable y bueno. Fíjese cómo lo dice el salmista. Vamos a los versículos 17 y 18. Dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Lo que les importa a este grupo de personas, que están perdidos en el pecado, es el mundo secular. Están inmersos en lo que es el deporte, el entretenimiento, la recreación, la política y cualquier tipo de diversión. No estoy diciendo con esto que sea malo, sino que poco a poco esto los ha llevado a un alejamiento de Dios. Y bueno, como han probado aquellos placeres, cuando entonces voltean y ven lo que es saludable y correcto, simple y sencillamente ya no les apetece. Bueno, esto lo podemos entender más como cuando un niño está acostumbrado a tomar agua natural y de repente alguien le da Coca-Cola. ¿Sí? Ya después este niño, después de probar la Coca-Cola, voltea a ver el agua y ya no quiere tomar agua porque le han dado la Coca-Cola.
Coca-Cola. Es algo parecido, ¿no? Aquellos grupos de personas que están perdidos en el pecado. Pero hay un cuarto grupo de personas que nos dice el salmista, y es el grupo que sufre sin culpa propia. Bueno, fíjese lo que dice el salmista en los versículos 23 y 25, del 23 al 25. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Bueno, en este último grupo son aquellos que sufren sin culpa propia, ¿no? Por ejemplo, de repente está uno viviendo su vida y llega algo inesperado, algo que uno no tiene culpa. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Esta enfermedad de COVID que se está desatando y uno es ajeno a ello, ¿no? Uno no tiene culpa de ello, no tiene uno culpa de esta enfermedad, no tiene uno culpa de esta pandemia. El mercado de valores se cae. El informe médico de patología que viene acompañado con una evidencia de cáncer, un accidente inesperado, un hijo de repente nos habla por teléfono y nos dice: papá, acaba de pasar un accidente, acabo de chocar, una crisis económica, aquellas cosas que vienen sin nosotros tener culpa de una manera directa. Este cuarto grupo sufren sin culpa propia. Estas cosas suceden y no hay razón ni rima para ello. Vienen de repente. Pero déjame te digo una cosa, mi querido hermano, hay una buena noticia. En los 4 ejemplos de impotencia y desesperación, Dios prueba su fidelidad. Dios escucha el clamor de los necesitados. Dios responde con compasión y amor. 4 veces lo dice el salmista en los versículos 6, 13, 19 y 28. Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Dios es fiel incluso cuando traemos miseria a nuestra vida nosotros mismos. Dios es fiel incluso cuando se debe a circunstancias más allá de nuestro control. Y esa es nuestra esperanza. Bueno, podemos ver entonces que Dios siempre es fiel. Siempre se va a mantener fiel. Pero la pregunta para cada uno de nosotros entonces es: ¿cómo responder? ¿Cómo respondemos? Yo sé que tú te has identificado en uno de estos 4 grupos que ha mencionado el salmista. Pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo debemos de responder? Bueno, el salmista nos da también la respuesta en este salmo. Lo primero que tenemos que hacer es esperar. Tenemos que esperar en el Señor. Y esto me recuerda aquella frase de Agustín de Hipona que decía: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Así que eso nos va a dar equilibrio. Tenemos que orar. En momentos difíciles tenemos que orar como si todo dependiera de Dios, pero también debemos de trabajar como si todo dependiera de nosotros. También debemos de responder clamando al Señor. Ya lo dijo bien el salmista en los versículos 6, 13, 19 y 28. Vayamos a ello. Fíjense lo que dice el versículo número 6. Entonces clamaron a el Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo número 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia,
los libró de sus aflicciones. Versículo número 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y versículo número 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. 4 veces el salmista sagrado dice que los que se encontraban en momentos difíciles, en momentos de angustia, clamaron al Señor. Cuando se te dice una cosa una vez, pero cuando se te dicen 2, 3 o 4 veces, como este caso, debemos de poner atención. Debemos de poner atención porque es algo importante. En medio de nuestra angustia, en medio de nuestra calamidad, lo que necesitamos es responder clamando a Dios, orando a Él y esperar que Él responda, porque las 4 veces estos 4 grupos de personas clamaron al Señor y las 4 veces dice el pasaje que el Señor respondió. Dice, y los libró de sus aflicciones. Versículo número 13, los libró de sus aflicciones. 19, y los libró de sus aflicciones. Y el 28 dice, y los libró de sus aflicciones. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos, es pensar que el Señor va a responder a nuestro clamor! Así que, mis hermanos, debemos de responder clamando al Señor. Pero en segundo lugar, el salmista nos dice que debemos de responder dando gracias al Señor. Fíjense, versículo número 8. Alaben la misericordia del Señor. Versículo número 15. Alaben la misericordia del Señor. Versículo número 21. Alaben la misericordia del Señor. Y versículo 31. Alaben la misericordia del Señor. Así que, mi hermano, en medio de la angustia, en medio de la calamidad, debemos de clamar a Dios como respuesta, esperar que el Señor responda, y cuando el Señor responda a nuestro clamor, a nuestra oración, tenemos que tener un corazón agradecido, darle gracias a Dios. Así que si tú has pasado una situación difícil, has clamado al Señor y el Señor ha respondido, y de la misma manera como cada uno de estos grupos clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones, yo estoy seguro que tú también has experimentado que Dios te ha librado de tu aflicción, de una enfermedad, de una situación económica difícil, de alguna relación interpersonal quebrantada o difícil. Y yo te aseguro que si Dios te ha librado, muchas de las veces, como seres humanos, nos olvidamos darle gracias a Dios. Pero no debe de ser ya así. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Darle gracias, no olvidarnos en dónde nos encontrábamos. Clamamos a Dios y el Señor nos libró de nuestras angustias y de nuestras aflicciones, y decirle: bendito seas, Padre mío, por lo que tú hiciste, porque escuchaste mi clamor, porque respondiste a mis ruegos, porque tú me libraste de mis aflicciones. Pero en tercer y último lugar, el salmista también nos invita que debemos de responder compartiendo las buenas nuevas con los demás. Fíjense lo que dice el versículo número 2. Díganos los redimidos del Señor. Y versículo número 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Así que esta es una invitación para que después de pasar un momento de calamidad, un momento de angustia, podamos clamar a Dios y nosotros podamos experimentar cómo Dios nos va a librar de esa aflicción, y después agradecerle al Señor, pero también que no nos quedemos callados, que testifiquemos y que le digamos a los demás que tenemos un Dios todopoderoso que nos libra de nuestras aflicciones y que Él también puede librarlos a ellos si ellos ponen su confianza en Él y claman a Él. Obviamente, esto solamente se puede hacer
cuando tenemos una cercanía con nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Y para que esto sea posible, aquí es en donde entra Cristo nuestro Señor. Recordemos que todos los seres humanos somos criados, que Dios nos adopta como sus hijos en el momento que ponemos la fe en Cristo Jesús, su Hijo amado, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados, y que ahora nos presenta delante de Dios Padre como justificados. Así que a través de ese sacrificio ahora podemos acercarnos a Dios como hijos, nos adopta como sus hijos y podemos clamar a Él en momentos de angustia. Así que es una oportunidad para decirle a aquellas personas que están pasando también por una calamidad, por una angustia, por un momento de crisis, que ellos también pueden clamar a Dios y ellos también pueden tener la oportunidad de que Dios sea su Padre, de que Dios los adopte a través de Jesucristo. Lo único que necesitan hacer es pedirle perdón a Dios por sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, hoy aprendimos que ningún tipo de problema, ningún tipo de angustia y de calamidad nos puede robar el gozo y la tranquilidad, porque en esos momentos podemos nosotros primero voltear nuestra mirada hacia Dios, clamando a Él en medio de nuestra angustia, esperar en Él, y Él nos va a librar de nuestras tribulaciones y de nuestras angustias, y vamos a regresar con un corazón agradecido a nuestro Dios, y vamos a ser testigos vivos, proclamando lo que Dios ha hecho con nosotros. Muy bien, mis hermanos. Bueno, pues les agradezco que hayan estado con nosotros en este tiempo devocional. Les invitamos a que continuemos en estos devocionales. Les recordamos que el día domingo tenemos la escuela dominical y el culto de adoración. Escuela dominical 10:30 de la mañana, culto de adoración 11:20 de la mañana. Y el día lunes nos vemos nuevamente en este tiempo devocional. Cuídate mucho, mi hermano. Que Dios te bendiga.